Buenas tardes, maestra y compañeros. Somos el equipo 5 y estamos conformados por Pineda Cruz Fátima, Ruiz García Brenda, Torres Reyes Luisa Fernanda y por su servidora Morales Jaimes Diana Estefanía. El nombre de nuestro proyecto se llama Métodos de Identificación para Serratia liquefaciens en Muestras Clínicas. Introducción. La identificación microbiana es el conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para conocer la identidad de un microorganismo. Estas técnicas se utilizan en diferentes áreas, como en la clínica, la industria y la investigación. En el área clínica, se realiza la observación y el cultivo de microorganismos como una estrategia importante para la identificación de estos. A estas técnicas se les llaman métodos convencionales de identificación fenotípica, ya que se basan en las características observables, como la morfología colonial, microscópica, así como propiedades bioquímicas, pero ahora se han optado por métodos más eficientes como las técnicas moleculares. En este trabajo nos centraremos en los métodos de identificación para Serratia liquefaciens. Este es un microorganismo móvil que presenta el fenómeno de swarming. Este fenómeno se describe como el desplazamiento bacteriano, el cual se extiende sobre la superficie formando biopelículas. Este microorganismo tiene la capacidad de colonizar las manos, tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y urinario. La infección por este patógeno oportunista puede llegar a ser mortal. Además, secreta un amplio espectro de enzimas hidrolíticas. Se han documentado brotes en entornos de atención médica como centros de hemodiálisis y departamentos de neurocirugía. Como parte de la justificación, tenemos que Serratia es un patógeno oportunista de interés médico, el cual no es diagnosticado con frecuencia en el ambiente intrahospitalario y por lo tanto no se tiene un concreto establecimiento de las ventajas y desventajas que tiene el uso de diferentes técnicas para su identificación. El objetivo general es analizar los métodos de diagnóstico encontrados en la bibliografía para la bacteria Serratia liquefaciens en el ámbito hospitalario. Y como objetivos particulares tenemos conocer la importancia médica de Serratia liquefaciens en el ser humano, conocer los métodos de identificación más certeros para Serratia liquefaciens a partir del estudio de muestras clínicas, clasificar los métodos de identificación según su fundamento y precisión y conocer las ventajas y desventajas de cada método. Ahora bien, hablaremos sobre el sistema API. Este sistema son métodos rápidos que nos permiten la identificación de microorganismos a través de la realización de diferentes pruebas bioquímicas, como por ejemplo las pruebas de fermentación de carbohidratos, la determinación de producción de ácido sulfídrico y la determinación de la hidrólisis de la gelatina. Para este proyecto nos enfocamos más en el sistema API 20E, que nos sirve para la identificación de enterobacterias y otros bacilos gram negativos, y en el sistema 20NE, que es para la identificación de bacilos gram negativos no pertenecientes al grupo de las enterobacterias. Y bueno, ¿para qué se escogió este método? Se escogió por el simple hecho de que tiene una alta calidad y facilidad de uso, es muy específica para enterobacterias gram negativas, es fiable, es precisa y rápida e identificación a diferencia de otros métodos. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica molecular que ayuda a amplificar una secuencia de ADN específico durante varios ciclos. Los elementos que necesitan son una muestra de ADN, primers, nucleótidos, Taq polimerasa, buffer, magnesio y la reacción se realiza en un termociclador, el cual regula la temperatura y los tiempos de los ciclos. Todo esto va a pasar por 3 etapas: desnaturalización, hibridación y extensión. En el caso de Serratia liquefaciens, los cebadores que se van a utilizar son para adesina fibrial tipo 1 y por último, para corroborar la amplificación se hace una electroforesis en gel de agarosa. Este método se escogió debido a que en los últimos tiempos ha tomado mayor relevancia su uso en el diagnóstico de enfermedades.
Además, presenta una gran sensibilidad y la obtención de los resultados es más rápida que la convencional. El siguiente método es la espectrometría de masas Malditov-MS. Este método está basado en la identificación de microorganismos mediante el análisis de proteínas a través de un espectro de masas, el cual genera una huella digital que va a variar entre microorganismos. Algunos picos son específicos del género y otros de la especie. Este contiene 3 unidades funcionales. Una fuente de ionización para transferir iones a las moléculas de la muestra en una fase gaseosa. 2. Un analizador de masas, que va a separar los iones de acuerdo a su relación masa-carga. Y 3. Es un dispositivo de detección para detectar los iones ya separados. Se escogió este método porque podemos hacer el análisis de macromoléculas. Es una técnica muy versátil, es fácil de usar, tiene bajo costo de reactivos, es rápido en la emisión de resultados, se pueden utilizar muestras pequeñas y es útil en la identificación de microorganismos difíciles de identificar por métodos convencionales. Otro de los métodos que vamos a comparar es la cromatografía de gases con captura de electrones por impulso de frecuencia. En esta cromatografía de gases, un electrón de emisión provoca la ionización del gas portador y la producción de una ráfaga de electrones. De este proceso de ionización resultará una corriente constante entre un par de electrones. La muestra se inyectará en la fase móvil, la cual será un gas inerte, y por último, en esta fase, los distintos componentes de la muestra pasarán a través de la fase estacionaria, que se encuentra fijada en una columna. Ahora bien, este tipo de cromatografía tiene una alta afinidad, pero tiene ciertas desventajas como su falta de precisión. También dentro de las desventajas es que este tipo de método tiene que la muestra tiene que necesariamente ser tratada de cierta manera con algunos solventes para que solamente se pueda identificar cierta parte de la muestra y no como tal al microorganismo completo. Dentro de los resultados se evaluó cada uno de los métodos anteriormente mencionados en cuanto a su capacidad para identificar a Serratia liquefaciens, el costo del equipo y el tiempo de ejecución. Dentro de la identificación para API-20E se realizaron estudios en el que se comparó este método contra pruebas convencionales. Se identificaron 5 cepas como Serratia liquefaciens y hubo una discrepancia entre ambas del 25%. En la PCR se obtuvieron resultados de identificación de esta bacteria del 100%, ya que los cebadores utilizados no se hibridan a secuencias diferentes a Serratia liquefaciens. Esto quiere decir que, considerando los resultados, se estarían eliminando los falsos negativos que pudieran existir. Para el caso de Malditov-MS, mostró una sensibilidad del 100%, ya que se realizó un estudio en el que se identificaron 195 bacterias gram negativas y se identificaron correctamente a nivel de género y especie. Por último, tenemos la cromatografía de gases, en el que pudimos observar que este método no es capaz de hacer una identificación a nivel de especie, ya que comparte muchas características similares con su mismo género, de Serratia, y en algunas ocasiones no se puede distinguir entre Klebsiella pneumoniae, Serratia liquefaciens y Proteus mirabilis. En cuanto a la tabla 1, para diferenciar entre el costo y el tiempo de ejecución hasta la obtención de los resultados de cada sistema, tenemos que para API-20E el costo es de 9.709 pesos por 25 pruebas. Para PCR es de 230.448 pesos, Malditov-MS 227.000 pesos y cromatografía de gases 100.054 pesos. Esto es un aproximado contando materiales y equipo. En cuanto al tiempo, para API-20E es de 24 a 48 horas, PCR 24 a 36 horas, Malditov-MS menos de 24 horas y cromatografía de gases menos de 24 horas.
Ahora bien, hablaremos sobre la discusión de resultados. Nosotras hicimos para la discusión una tabla comparativa sobre las ventajas y desventajas de los métodos comparados para la identificación de Serratia liquefencies dentro del ámbito clínico. Bueno, aquí podemos observar dos métodos en la primera parte de esta tabla, que tenemos al sistema API y al sistema PCR. En el sistema API, dentro de las ventajas, tiene que es fácilmente manipulable, reduce el espacio de almacenamiento y tiene un bajo costo. Dentro de sus desventajas son que tiene menor tasa de identificación que MALDI-TOF MS y PCR. Tiene un mayor tiempo que los otros métodos comparados. Y también, aunque es muy bajo el costo en cuanto a los equipos, tiene que tomarse en cuenta el coste-eficiencia. Y dentro del método de PCR, en ventajas tenemos que la cantidad que se tiene que ocupar es una muestra muy pequeña, tiene mayor rapidez, es decir, de 4 a 24 horas ya salen los resultados, es altamente específica y sensible, tiene unos resultados precisos y exactos, y en cuanto a reactivos son muy poco costosos. En desventajas tenemos la dificultad para distinguir células muertas de células vivas. Difícil optimizar las condiciones que requiere una PCR. También que el rango dinámico de detección es estrecho y puede haber errores en especificidad y fidelidad. Es decir, dependen las concentraciones de los reactivos. Dentro de la segunda parte de la tabla comparativa de ventajas y desventajas de los métodos a comparar, tenemos dentro de las ventajas de MALDI-TOF la alta tasa de identificación, que es más rápido que los métodos convencionales, que reduce el tiempo para la identificación y el diagnóstico dentro de los hospitales, y que es muy fácil su preparación. Ahora bien, dentro de las desventajas es de que tarda si se incumplen los procedimientos y que es necesaria la calibración del equipo y la capacitación del personal que lo va a usar. Por otra parte, dentro de las ventajas de la cromatografía de gas es que es tiene una gran capacidad de resolución, tiene a separar rápido, tiene una cantidad de muestra, se necesita de una muy pequeña cantidad de muestra y es muy preciso. Ahora, dentro de sus desventajas es que no es capaz de diferenciar como tal la Serratia, ya que no es muy específica y solo separa compuestos volátiles y térmicamente estables, es decir, termoestables. Y por último, en conclusiones, encontramos que la espectrometría de masas, MALDI-TOF y la PCR son los mejores métodos para la identificación de Serratia liquefencies, y el sistema API es un método poco eficiente para la identificación de dicho microorganismo.